mater, origen cristiano, introduce en la patria el deber, y remonta su luz alargando como un signo que irradia saber. Ha llamado igual de la ciencia, acudimos su paso triunfal. La verdad es su fértil herencia, libertad es su lema inmortal. Estudiantes de Mariano Calves, honra siempre a nuestra universidad. Con la fe, el estudio encomiable, proclamar el amor, la verdad. Alma mater, Consta y Gambe, es un símbolo de alta virtud. En tus aulas no cálido y grande, le dan anhelos a la juventud. Regresamos con jubilosos, con un triunfo ceñido en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos que existieron personas de bien. Estudiantes de Mariano Calves, fundación de vuestra universidad. Con la fe, al estudio encomiable, proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Muy buenos días, jóvenes. Pueden apagar sus cámaras. Como se dan cuenta, todo el semestre hemos iniciado a través de Blackboard y damos el cordial saludo y yo siempre pregunto si tienen dudas. Pero a partir de hoy, los próximos sábados, vamos a dar inicio directamente en Google Meet y posteriormente entonaremos el himno. Yo quisiera que ustedes lo entonaran. Es el himno de su universidad a quien le deben ustedes graduarse de arquitectos. Entonces, vamos a dar inicio este sábado con trigonometría. Esta es la parte más fácil, más sencilla, más bonita del curso. ¿Por qué? Porque solo vamos a trabajar con triángulos. Cada vez que les den un ejercicio, que les pidan la solución de un triángulo, lo primerito que tienen que hacer es dibujar su triángulo, ¿de acuerdo? Según las características que les digan. Por favor, si le dice que un lado es 1 centímetro y que la hipotenusa son 20, procuren hacerlo proporcional. Eso les da a ustedes una mejor idea del tamaño, de la forma y de la medida que debe tener cada uno de sus lados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proceder. ¿Hay alguna pregunta antes de iniciar? ¿No? No hay preguntas. No, bueno, no. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a proceder con qué realmente es un triángulo. Y para nosotros y para el mundo entero, un triángulo es una figura plana cerrada que tiene 3 lados y 3 ángulos. Para nosotros en el curso, le vamos a llamar a los lados, le vamos a llamar ABC, y quiero que observen que son letras minúsculas. Y que los ángulos se van a denominar con letras mayúsculas, pero observen que cada ángulo tiene una letra mayúscula, ABC, y lo más importante es que al ángulo C, lo ven que lo estoy indicando, se le va a oponer el lado C, pero este lado C se va a identificar, recuérdenlo, con letra minúscula. Algunos autores les dan otros nombres. Pues no importa si otro autor tiene el triángulo de otra manera. Las herramientas que vamos a utilizar para resolver los triángulos siempre van a ser las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, si al lado C se le opone el ángulo C,
al lado A se le opone el ángulo A y al lado B siempre se le va a oponer el ángulo B. Esa es la única convención que tenemos que llegar, ¿de acuerdo? Si tienen un lado que se llama R, pues el ángulo R mayúscula se va a oponer. Algunos autores le llaman a los ángulos con las letras griegas, alfa, beta, gamma, teta, phi, lambda. Nosotros vamos a utilizar, como les decía anteriormente, el mismo nombre del lado, pero la diferencia es que los lados se van a llamar con minúsculas y los ángulos los vamos a identificar con mayúsculas. Esta va a ser nuestra convención. Ahora, antes de empezar con solución de triángulos, quiero que ustedes vean que los triángulos se clasifican según la medida de sus lados. Entonces tenemos el triángulo equilátero. Y vean que lo escribí así, grandotote, X, porque X es una raíz griega que significa igual. Entonces, si me dice equilátero, quiere decir que es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. X igual, para que lo recuerden. Y SOS, observen que lleva una S y una C. Es importante que no cometamos faltas de ortografía para escribir, y menos en matemática. Entonces, el triángulo isósceles tiene la característica que dos de sus lados son iguales. Y aquí se los estoy mostrando. Estos dos son iguales y un tercer lado es distinto. Y el triángulo escaleno, todos sus lados son distintos. Como vemos, acá es la clasificación de triángulos según la medida de sus lados. Pero vamos a hablar de los triángulos, cómo se clasifican según la medida de sus ángulos. Y quiero empezar con el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, como su nombre empieza con recta viene de recto, y entonces va a ser un triángulo que lo vamos a identificar porque va a ser un ángulo recto. Vean ustedes la esquina, cualquier esquina de su casa está formado por ángulos de 90 grados. La pared con el piso, la pared con el techo, etcétera, ¿verdad? Entonces las esquinas de sus ventanas, si están bien construidas, entonces todo va a estar a 90 grados. Y entonces, todo triángulo formado a 90 grados le vamos a llamar triángulo rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sí, un triángulo. Quiero que por favor vean esto y se lo aprendan desde hoy de memoria. La suma de los ángulos internos. ¿Por qué hago la salvedad y la aclaración de que ángulos internos? Porque los triángulos también pueden tener ángulos externos. Pero para este curso vamos a aprender solamente los ángulos que están hacia adentro de la figura cerrada. Entonces, la suma de ángulos internos en todo triángulo va a ser igual a 180 grados. ¿Para qué me va a ser útil esto? Bueno, pues si yo tengo aquí un triángulo rectángulo, quiere decir que este ángulo mide ¿cuánto? ¿Este? 90. Perfecto. Muchas gracias, mide 90 grados. Pero si yo me apoyo en este axioma, que dice que la suma de ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados, la suma de estos dos, ¿cuánto debe medir? 90. Sí. Perfecto. Entonces, este mide 90 y estos dos sumados miden 90, entonces, si me dan un triángulo rectángulo, yo ya sé que este mide 90. Y si me dicen que este mide 40, ¿cuánto va a medir este ángulo? ¿Este otro? Si uno mide 40, el otro va a medir 50. Perfecto, 50. O sea, resolver triángulos rectángulos es lo más fácil del universo. Y ven, ya tenemos los tres ángulos internos. Bueno,
También está el triángulo acutángulo. En este caso, vamos a hablar de triángulos, pero acá todos miden menos de 90 grados. Todos. Entonces, si fuera un equilátero, ¿cuánto debiera medir cada ángulo? Respuesta a la 1. Respuesta a la 2. Si este fuera un triángulo equilátero, ¿cuánto debe medir cada ángulo interno? ¿No? ¿Serían 30 grados? No. No. Vean esto. ¿Tendría un ángulo de 60? Perfecto. 100 puntos. Si es un triángulo equilátero y es acutángulo, yo sé que los 3 lados miden igual y por lo tanto los 3 ángulos internos miden lo mismo. Y como la suma de los 3 ángulos es 180 grados, entonces cada ángulo va a medir 60 grados. Muy bien. Observen que acutángulo, los 3 lados son menores, los 3 ángulos, perdón, miden menos de 90 grados. Y tenemos el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo, obtuso quiere decir mucho más grande, mucho más abierto que el triángulo, que el ángulo recto, obtuso. Un ángulo obtuso está aquí indicado, o sea, es mucho más grande, mucho más abierto que un simple ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si estamos hablando de un triángulo obtusángulo, vamos a tener un ángulo que mide más de 90 grados y los otros, pues, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, la suma de los ángulos internos en un acutángulo, en un rectángulo y en un obtusángulo, siempre la suma interna me va a dar ¿cuánto? $180 grados. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a hablar en esta semana, por esta vez, vamos a trabajar solamente con triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Lo acabamos de decir, ¿verdad? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene uno de sus ángulos y que mide exactamente 90 grados. Ese de 90 grados, aquí lo tienen ustedes, ¿ven? 90 grados, está indicado los 90 grados. Entonces, yo sé que este ángulo mide 90 grados y entonces, por el axioma, sé también que la suma de A más B ángulos tiene que darme otros 90 grados. El lado más largo en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hablemos de un triángulo rectángulo, al lado más largo le vamos a decir hipotenusa. ¿Qué letra tenga? Pues en este caso tiene C, pero algunos autores la identifican como H y algunos otros autores le dan cualquier nombre. No importa. Pero sepamos que la hipotenusa va a ser siempre el lado más largo. Los dos lados restantes se van a llamar cateto. Entonces, cuando nosotros hablemos de un triángulo rectángulo y digamos el cateto, estamos hablando entonces de cualquiera de los dos lados que no son el lado más largo. Por lo tanto, un triángulo rectángulo se forma de hipotenusa y de catetos. En términos generales, a cada cateto le vamos a llamar cateto A, cateto B. Ingeniera, pero yo quiero que este no sea el cateto B, yo quiero que este sea el cateto B. ¿Ven cómo los cambio? Este quiero que sea el cateto A. Muy bien. Si este es su cateto A, tiene que tener el cuidado de que el ángulo A siempre tiene que oponerse al cateto A. Siempre. ¿De acuerdo?
para que su triángulo esté perfectamente resuelto. Entonces, hagamos de caso que aquí, este es el suelo, esta es una pared, y aquí nosotros vamos a conectar y a encender una linterna. Si la encendemos, ¿en dónde se va a proyectar la luz? Aquí, enfrente. Por lo tanto, este es el cateto opuesto a este ángulo A. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo B? ¿Quién me dice? El cateto B. Perfecto, muy bien. Entonces, el cateto opuesto al ángulo B se llama cateto B. El cateto opuesto al ángulo A siempre va a ser el cateto A. Aquí sí no pueden cambiar de nomenclatura. Y por ser triángulo rectángulo, sabemos que este mide 90, por lo tanto, A más B siempre va a medir 90 grados. ¿Por qué? Por el axioma que me dice que la suma de ángulos internos en todo triángulo da 180 grados. Entonces, este mide 90 más estos 90, voy a tener los 180 grados para solución de ejercicios. Muy bien. Entonces, la primera herramienta con la que vamos a trabajar se llama teorema de Pitágoras. ¿Ustedes recuerdan con su libro del conversatorio virtual que hablaron de Pitágoras? Pues sí, muy bien, Pitágoras fue un hombre maravilloso que nos dejó un gran legado. Nos dejó muchísimo. Él estudió muchísimo y nos dejó muchísimas fórmulas, muchísimos teoremas, muchísimos axiomas. De verdad, los matemáticos de antes eran, como lo vieron ustedes en la lectura del libro, eran científicos, matemáticos, filósofos, etcétera, ¿verdad? Entonces, Pitágoras dijo, yo quiero resolver un triángulo, pero si yo conozco la medida de un cateto y del otro cateto, pero no puedo medir la hipotenusa, ¿qué hago? Y después de tanto y tanto pensarlo, nos presentó su famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Pues me dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, se ve muy fácil, de verdad, se ve muy sencillo, pero si ustedes analizan cómo hizo él para llegar a esto, wow, realmente es sorprendente. Entonces, veamos. La hipotenusa tiene un valor de 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Este cateto B tiene un valor de 1, 2, 3, 4 unidades. Y el cateto A tiene un valor de 1, 2, 3 unidades. Y vean, aquí está marcado el ángulo recto. El lado más largo siempre se opone al mayor ángulo. En este caso va a ser 90 grados. Entonces, C cuadrado es igual. Digamos que yo no sé cuánto mide la hipotenusa, pero la voy a encontrar a través de la fórmula que nos dejó Pitágoras. Como yo quiero encontrar el valor de C, no el de C cuadrado, entonces yo voy a colocar, a despejar C. Es decir, si aquí C está elevado a la potencia 2, pero yo no quiero C cuadrado, yo quiero C, entonces despejo C. La operación inversa de la potenciación es la radicación. Entonces, como tengo una potencia al cuadrado aquí, entonces yo paso del otro lado del signo igual con la operación inversa, que es la raíz cuadrada. Entonces, yo saco la raíz cuadrada de la suma de los catetos y eso me tiene que dar el valor de C. Entonces, revisemos. A tiene un valor de 3 unidades elevado al cuadrado
más b tiene un valor de 4 unidades. Elevado al cuadrado, 3 al cuadrado me da 9. 4 al cuadrado me da 16. 16 más 9, 25. Y raíz cuadrada de 25 es 5. Y como ustedes pueden ver, la hipotenusa tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces, esta es una fórmula que nosotros utilizamos en cualquier momento y rápidamente. Pero llegar a esto le llevó a Pitágoras muchísimo tiempo. Entonces, estemos agradecidos por los estudios y el trabajo que hicieron todos nuestros antepasados matemáticos. ¿De acuerdo? Un aplauso para Pitágoras. Ahora hay algo importante. Si yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa, ya sabemos por el teorema de Pitágoras que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Pero como yo no quiero ahorita encontrar c cuadrado, sino que yo quiero encontrar el valor de c, entonces c es igual a la raíz cuadrada, como lo vimos anteriormente, de la suma de sus catetos al cuadrado. Ahora fíjense bien, esta es la fórmula original. Como esta es la fórmula original, entonces, yo quiero encontrar, ahora resulta que sí tengo c, pero ahora quiero encontrar a cuadrado. Entonces, si ustedes observan, b cuadrado está sumando. Como lo que quiero despejar es a, entonces, b cuadrado que está sumando se pasa a restar del otro lado. Entonces, así es como nosotros tenemos la fórmula para encontrar los catetos. Si nosotros conocemos el valor de la hipotenusa y conocemos el valor de un cateto, entonces siempre a la hipotenusa al cuadrado le vamos a restar el valor del cateto al cuadrado. Observen, aquí quiero encontrar el cateto A y acá quiero encontrar el cateto B, pero siempre es hipotenusa al cuadrado menos el valor del cateto conocido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tienen ustedes las tres fórmulas fundamentales del teorema de Pitágoras. Esta fórmula es para encontrar la hipotenusa. Esta es para encontrar el cateto A. Y esta es para encontrar el cateto B. Entonces, ¿qué nos queda? Pues apliquémoslo. Aquí me dice, fíjense bien, pues, de la manera como nosotros estamos habituados a trabajar, y yo sí les pido, por favor, siempre que trabajen matemática, si ustedes trabajan con orden, siempre van a tener bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque el orden los guardará. Entonces, ¿qué datos me da este ejercicio? Quiero llamar su atención en que el autor de este ejercicio le llamó a la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo traigo acá al material de aprendizaje, para que ustedes vean que la hipotenusa puede llamarse A, B, C, H, I, J, L, M, Z, no importa. Pero el concepto es que el valor de la hipotenusa al cuadrado, ¿ya vieron? Va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, no se casen con estas fórmulas, sino lo que tienen que hacer es captar el concepto. El valor de la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es A, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, ¿cuáles son los datos? Si ustedes miran, aquí ya está resuelto. ¿Cuál es el cateto B? Y me dice,
Sería 12. No, vea la fórmula, por favor. 5. Perfecto. El cateto B es 5, porque aquí dice, mire, B al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuál es el cateto A? 12. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? No me dan unidades, no me dice si son centímetros, milímetros, metros, no me dice nada. Pero tengo los datos. Entonces, lo primero que yo hago es tener identificados los datos de mi problema. Muy bien. Ahora lo segundo que debo hacer es copiar y decir qué herramienta es la que voy a utilizar. ¿Qué herramienta voy a utilizar para resolver el ejercicio? En este caso, yo solamente ahorita conozco el teorema de Pitágoras. Entonces, podemos escribir por teorema de Pitágoras. Ojo que Pitágoras es un nombre, entonces va con mayúscula y lleva tilde, por favor. Entonces, por teorema de Pitágoras, vamos a utilizar la fórmula. Y la fórmula adaptada a este ejercicio. Hipotenusa al cuadrado. Tomando como referencia el valor de la hipotenusa que me da este ejercicio, ven que difiere de las fórmulas anteriores y por eso lo traje a material de aprendizaje. Entonces, el concepto me dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa se llama A, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, A cuadrado es igual al cateto B, que mide 5 al cuadrado, más cateto, aquí le llama C, cateto C, porque así le llamó, cateto C al cuadrado, ¿sí? Estamos. ¿Por qué? Porque la hipotenusa se llama A. Entonces, yo voy a resolver estos números elevados al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5. 12 al cuadrado es 12 por 12. 5 por 5, 25. 12 por 12, 144. 144 más 25 me da 169. Hasta este momento, yo ya tengo un número acá. Entonces, como yo no quiero encontrar A cuadrado, sino lo que quiero es A, entonces, cuando ya tengo un solo número aquí, yo ya puedo pasar la operación inversa en la potenciación, en la radicación. Y ojo con esto, el signo de raíz cuadrada no es solo este primer piquito que sale en muchos ejercicios de matemática, sino que debe cubrir todo el número que está en el signo de radical. Raíz cuadrada de 169 es 13. Por lo tanto, ¿qué me hace falta en este ejercicio? Ahí está. ¿Por qué? Porque este A igual a 13 es el resultado de mis operaciones. Pero la respuesta es el valor de la hipotenusa es igual a 13 unidades. Llamémosle unidades porque no me dice si son metros, centímetros, no me dice qué es. O lo pueden dejar a igual a 13, como les sea sencillo. Bueno, entonces, este es el resultado. Esta es mi respuesta. Todos los ejercicios deben resolverse de esta manera. Hoy estamos trabajando teorema de Pitágoras. Más adelante vamos a trabajar otras herramientas. Entonces, ustedes siempre deben identificar la herramienta que van a utilizar en cada ejercicio. Identifican la herramienta, teorema de Pitágoras. Escriben la fórmula, sustituyen los datos, operan
y llegan a su resultado. Y finalmente colocan la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, veamos otro ejemplo. Y también por eso lo traigo acá, para que ustedes vean cómo los autores pueden llamar de la forma que quieran a los lados de un triángulo. Entonces, yo les comentaba que algunos autores le llaman H a la hipotenusa, pero este señor le colocó H a un cateto. No importa. Ustedes tienen que saber, por principio, el teorema de Pitágoras me dice que bueno, lo primero que tengo que hacer es identificar, perdón, ahí está. Lo primero que tengo que hacer es identificar mis lados, ¿sí? Los datos. Y aquí me dice, los catetos son H y 6 centímetros. Y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. Entonces, ¿qué nos hace falta? Escribir por teorema de Pitágoras. Por favor, utilicen siempre el orden. Por teorema de Pitágoras. Entonces, como ustedes saben, el teorema de Pitágoras es igual ¿Listo? El teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa, que en este caso es 10, al cuadrado, más la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, el 6 cuadrado está sumando, lo paso a restar del otro lado. Y ya me queda solo h cuadrado. Hago la operación, resuelvo esto, y finalmente saco raíz cuadrada a ambos lados. ¿Qué significa eso? Que aquí raíz cuadrada con potencia se eliminan y me queda h. Y aquí es solo raíz cuadrada del resultado. 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado es 36. 100 menos 36 es 64. Raíz cuadrada es 64, 8. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en este ejercicio? La respuesta. De verdad, tal vez algunos dicen, ay, qué molesta la ingeniera porque siempre quiere que escribamos, pero ahí está, no, aprendan a trabajar. Van a ver cuando trabajen ustedes y le presenten a su jefe así ordenado todo, wow, se nota el profesionalismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a representar para ustedes bastantes buenas observaciones. ¿Cuál es la respuesta? Jóvenes, ¿cuál es la respuesta? El valor de cateto H es igual a 8. Muy bien, ¿8 qué? Centímetros, 8 centímetros. Perfecto, muy bien. Ahí está su respuesta completa. 100 puntos, felicitaciones. El cateto H mide 8 centímetros. Y listo. Entonces, revisemos. Tenemos nuestro triángulo con los datos. Identificamos cada dato. Y encontramos el resultado. Y luego agregamos la respuesta. ¿Estamos? Entonces, esto es la forma ordenada de trabajar trigonometría con triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Así que a trabajar, jóvenes. Aquí tenemos unos ejemplos. Yo voy a permitirme subir a la plataforma estos mismos ejercicios y muchos otros. ¿Y cómo vamos a trabajar ahora? Bueno, les voy a presentar, voy a dejar de compartir un momentito. Aquí estoy.
Y entonces les voy a mostrar a ustedes los ejercicios que van a resolver y vamos a ver la solución. Por favor, tomen un ejercicio, el primero, el segundo, el tercero, cualquiera de todos ellos, y lo van a ir resolviendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ustedes practiquen. Y de una vez vamos a ir viendo la solución. Les voy a dar unos segunditos para que ustedes intenten resolverlo. Y entonces, después, yo voy a ir llamando de uno por uno, todos en línea, nadie se va a desconectar esta vez. A partir de ahora no nos vamos a desconectar, sino vamos a resolver juntos los ejercicios. Yo voy a ir indicándoles que está bien, que no está bien, de manera que nos aseguremos los 100 puntos para el examen final. Recuerden que el examen final tiene un valor de 35 puntos, ¿verdad? Entonces, es la mitad de la zona que se requiere para ganar, para tener derecho a examen final. Acuérdense que la zona mínima es, ¿de cuánto? ¿Cuánto es la zona mínima? ¿Jóvenes? Que 70. Perfecto. Entonces, si ustedes tienen la zona mínima de 70 puntos, ya ustedes están casi asegurados ya que ganaron el curso, ¿de acuerdo? O sea, se puede ganar el curso ya de una vez con zona, ¿sí? Entonces, por favor, jóvenes, en este momento yo voy a subirles los ejercicios. Ah, pero se los voy a mostrar, ¿sí? Denme un segundo. Quiero mostrárselos para que vean ustedes cuáles son los ejercicios que van a resolver. Compartir pantalla. Aquí estoy. Esta última parte del curso es la más bonita, la más sencilla. Y aquí sí, por favor, todos a 100 puntos. Entonces, estos son los ejercicios que voy a colocar en la plataforma. Entonces, vean, este es uno. Conocemos cateto e hipotenusa. Miren este. Es otra forma de indicar cómo resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Ven? Tenemos hipotenusa o conocemos los dos catetos. Al final lo que yo quiero es que ustedes practiquen cómo es la forma de resolver los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, con orden, van a dibujar su triángulo, la herramienta que van a utilizar, que hoy empezamos con, dibujan el triángulo, escriben los datos, colocan la herramienta matemática, operan, obtienen resultado y me escriben la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, en este dorado momento, yo voy a dejar de grabar, les voy a dar unos 20 minutos, ¿les parece? Por favor, de acuerdo a la letra de su apellido, van a utilizar los primeros ejercicios, los de en medio o los últimos, a la letra inicial de su primer apellido para que no todos hagan los mismos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, voy a detener la grabación, les voy a dar unos 20 minutos y ustedes van a resolver los ejercicios en computadora porque van a presentar pantalla con el ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? Muy bien.